Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. El segundo del día y el segundo análisis de estos cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un partido muy interesante y seguramente muy esperado por la selección paraguaya porque se enfrentaban a Egipto. Un partido en el cual evidentemente el que avanzaba iba a tener después doble chance de poder quedarse con la medalla. Ya sea en las semis para avanzar a la final por la plateada o la dorada, o también jugar por el tercer puesto y quedarse con la de bronce. Vamos a hacer el análisis de lo que era la previa, de cómo habían llegado ambas selecciones, lo que fue el partido en general, evidentemente quién terminó avanzando y contra quién va a tener que jugar las semifinales. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Antes de arrancar con el video, los quiero invitar a participar de la Liga Vivenger oficial del canal. Solamente tienen que hacer clic en el link que van a encontrar en la descripción o en el comentario fijado y armar su equipo de la Liga Española para comenzar a participar a partir de la fecha número 1 por los premios. Comencemos haciendo un análisis de cómo habían llegado ambas selecciones a esta instancia. En el caso de Egipto, había tenido una muy buena fase de grupos. Prácticamente podríamos decir que terminó siendo una de las revelaciones. Si bien comenzó con el pie izquierdo, con un 0-0 frente a República Dominicana, y luego terminó ganándole por la mínima 1-0 a Uzbekistán, en la última fecha terminó dando la gran sorpresa. Le ganó 2-1 a España, es cierto y lo claro siempre, una España jugando con suplentes. Creo yo se confió, pensó que le alcanzaba con esos futbolistas como mínimo para empatar y quedarse con el primer puesto, pero Egipto la sorprendió y de esta manera se quedó con el primer lugar y le toca justamente jugar frente a Paraguay. Una selección que llegaba con muchísima ilusión, campeón del torneo sudamericano y por eso había quedado con la posibilidad de clasificar estos Juegos Olímpicos, que tuvo un inicio de lo peor que se puede tener, perdió goleado 5-0 frente a Japón, pero luego se pudo reponer, le ganó 4-2 a Israel en un buen partido y le ganó por la mínima 1-0 a Mali en un encuentro complicado en el cual realmente los africanos lo tuvieron contra las cuerdas e inclusive su arquero terminó siendo figura. Un dato no menor a tener en cuenta en Paraguay es que perdía a su, hasta el momento, goleador y mejor futbolista, que era Marcelo Fernández, el delantero de Libertad. Por acumulación de amarillas no iba a poder estar presente en este partido. Sin embargo, como les digo, por lo que había demostrado Egipto, que su mejor partido fue frente a los suplentes de España, y por cómo venía levantando Paraguay, más allá que no jugó de la mejor manera frente a Mali, pero que tenía buenos jugadores, Enciso evidentemente su gran figura, para mí era un partido muy parejo donde inclusive Paraguay tenía un hilo de ventaja para soñar en clasificar a las semifinales. La verdad que el primer tiempo fue un partido bastante parejo. No pasaban grandes cosas, un partido en el cual se repartía mucho la pelota en la mitad de la cancha, con algunos tiros desde afuera del área de ambos, tanto de Egipto como de Paraguay, pero que ninguno terminaba ni de inquietar al otro ni tampoco de profundizar para terminar imponiendo su juego sobre su rival. Recién en el minuto 30 tuvimos para mí la más clara que tuvimos a lo largo de esa primera mitad. Una jugada muy buena de un desborde del futbolista egipcio que termina dejándole servida la jugada al delantero que definía solo frente al arquero paraguayo, pero nuevamente el Gatito Fernández, como a lo largo de lo que había sido la fase de grupos, evitaba la caída del arco paraguayo y se convertía de a poco en la figura de esta primera parte. A partir de ahí, Egipto creo que se sintió un poco más confiado, vio que le podía llegar a Paraguay, que le podía generar daño, y empezó a tener un poco más la pelota, adelantarse en el terreno y jugar sobre todo en campo paraguayo. Evidentemente ante esto la selección sudamericana no le quedó otra opción que comenzar a replegarse un poco más y más, un poco propio, que creo que Paraguay no tuvo una buena primera mitad, pero también evidentemente por lo que fue el avance de los africanos. Paraguay dependía única y exclusivamente de la única jugada o el único arma que hasta ese momento había encontrado, que era recuperar la pelota y salir lo más rápido posible de contra con sus delanteros y principalmente esperar a ver qué podía hacer Julio Enciso. Generalmente era una contra en la cual Enciso quedaba frente a 2 o 3 futbolistas africanos que le doblaban la marca y en alguna lograba rematar, alguna pasaba un poco más lejos, otra más cerca, en alguna se la sacaban, pero Paraguay realmente le costaba y mucho generar profundidad. Hacia el final de la primera parte hubo dos jugadas claras, una por parte de los egipcios que termina atajando bien el Gatito Fernández, una contra clarísima de Paraguay que termina desperdiciando en los pies de Marcelo Pérez,
y termina con un tiro bastante débil, atajado por el arquero egipcio, pero en general creo que fue un partido muy parejo en la primera mitad, en la cual siento que Egipto había estado un poco mejor, pero el empate le calzaba bien y quedaba todo de cara al segundo tiempo. En el segundo tiempo salieron con otra actitud. Está claro que el orden táctico que venían manteniendo se empezó a desarmar. Ya desde los primeros minutos era un ida y vuelta constante de situaciones claras. Egipto generaba una, Paraguay en la vuelta generaba otra, algunas muy claras y con buenas intervenciones de ambos arqueros, sobre todo el arquero paraguayo, el Gatito Fernández, que vuelvo a decir ha sido de lo mejor de Paraguay a lo largo de toda esta Juegos Olímpicos, teniendo atajadas muy buenas, y en una de esas tantas, que como les digo era un ida y vuelta constante de 3 o 4 por lado, la verdad. El minuto 70, Paraguay con una buena asistencia por parte de Julio Enciso, que todos sabemos perfectamente lo que representan, que es el jugador de mayor calidad, de mayor habilidad que tienen los guaraníes, le termina dando un pase perfecto, una asistencia realmente, al que probablemente va a ser su compañero en Inglaterra y en el Brighton, y además capitán de esta selección paraguaya, me refiero a Diego Gómez, que define cruzado y muy bien para vencer la resistencia del arquero egipcio y de esta manera poner el 1-0. A falta de 20 minutos se ilusionaban todos con la posibilidad cierta de que Paraguay aguantara, volviera al orden táctico del primer tiempo y de esta manera terminar avanzando a semifinales. Evidentemente, con Paraguay ganando y un poco más retrasado, se empezó a adelantar Egipto con la necesidad de tener que marcar un gol. Tuvo algunas chances claras, nuevamente Fernández intervino, pero en una de las últimas, en el minuto 87, un muy buen centro de Ciso, de esos complicados, que no van desde el costado, sino que van desde afuera hacia adentro, terminó venciendo o pasando a la defensa paraguaya y por atrás apareció Ibrahim Adel para cabecear prácticamente abajo del arco, nada que hacer en esta para Fernández y marcar el 1-1. Ya en los últimos 10 minutos Paraguay se notaba cansado, se notaba que evidentemente Egipto tenía otro envión, sobre todo anímico por haber marcado el empate, y logró aguantarlo para llevar el partido al tiempo suplementario, que evidentemente acá se generaban muchas dudas, porque Paraguay se lo veía más cansado, que ya había hecho el desgaste físico y además, dato no menor, había perdido a Enciso por una lesión muscular, por lo cual no tenía tampoco a su mejor jugador para jugar los últimos 30 minutos de este partido. Ya en el tiempo extra la verdad que se notaba dos equipos cansados, constantemente se caían al suelo, no estaba para jugar 30 minutos más en un torneo corto, para mí deberían haber ido directamente a penales, pero así lo ha decidido los Juegos Olímpicos. Hubo alguna que otra chance que los arqueros intervinieron, nuevamente Fernández siendo importante para Paraguay, y lamentablemente en los penales para los guaraníes, en una serie muy pareja donde prácticamente ninguno falló, donde patearon bien en general, donde los arqueros quizás no estuvieron tan asertivos, el único que terminó errando fue el segundo penal de Paraguay, que fue Marcelo Pérez, el delantero de Huracán, y de esta manera 5-4, Egipto que marcó los 5, en este caso Fernández no pudo ser importante para Paraguay, no pudo atajar ninguno de los 5, más allá que el último estuvo bastante cerca, y de esta manera se termina el sueño de Paraguay, porque se queda afuera en los cuartos de final, y Egipto es quien avanza a semifinales, dos africanos, Marruecos y Egipto en semifinales, y estará esperando rival del partido entre Argentina y Francia. No mucho más para decir, un saludo grande para todos y seguramente más adelante los voy a ver con el análisis de lo que ha sido el partido de Argentina y Francia.